Muy buenas noches. ¿Me escuchan? No. Hello. Dios bendiga. Dios bendiga a su pueblo en esta noche. Amén. Yo quiero que Dios me bendiga a mí. Todos los días. Somos Palabras Reveladas. Estamos aquí, Noche de Damas, con el mensaje de las damas aquí. Bendito sea el Señor. En esta noche vamos a comenzar el libro de los Gálatas. ¿Cuántos conocen el libro de los Gálatas? Los Gálatas en el Nuevo Testamento. Gálatas es una de las cartas de Pablo. La Biblia consta de 66 libros. 27 libros son del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo. Pero de esos 27 libros del Nuevo Testamento, 13 libros son del apóstol Pablo. Gálatas es uno de ellos. Se escribió como en el 49 después de Cristo. El tema de Gálatas es salvación por la gracia mediante de la fe. Repito, salvación por la gracia mediante la fe. Bendito sea el Señor. Este libro, vamos a leer Gálatas 1, del 1 al 5. Luego vamos a explicar el propósito del libro. Busquen en su Biblia, Reina Valera, página 855. Vamos a leer capítulo 1, del 1 al 5, y dice en el nombre del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, y conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Sí, vamos a tener hoy en la primera entrega del libro de los Gálatas, y vamos a tener algo de la introducción de este libro con el tema propósito del libro. Dice que Pablo supo que ciertos maestros judíos estaban inquietando a sus recién convertidos de Galacia a imponerles la circuncisión y el yugo de la ley mosaica como requisitos necesarios para la salvación e inclusión en la iglesia. Al oír eso, Pablo escribió para negar enfáticamente que los requisitos legales, tales como la circuncisión del antiguo pacto, y para reafirmar con claridad que el creyente recibe el Espíritu Santo y se imparte vida espiritual mediante la fe en el Señor Jesucristo y no mediante la ley del Antiguo Testamento, o sea, la ley de Moisés. ¿Cuántos saben que la ley del antiguo pacto es la ley de Moisés? ¿Cuántos lo saben? Esa es la misma ley de Moisés. Gloria a Dios. Y yo puedo definir que la ley de Moisés fue un camino para llegar a Cristo. El Señor siempre ha estado presente en nosotros, en el antiguo pacto y ahora en el nuevo. Gloria a Dios. Yo quiero que ustedes entiendan lo que es la circuncisión. Cada judío
se le corta el prepucio de su parte íntima, ¿verdad? Y cada judío tiene que hacerse esa limpieza, ¿verdad? Tiene que ser circuncidado. Si no es circuncidado, es tenido por incircunciso. En una pronunciación dominicana, alguien me preguntó que qué era la incircuncisión. Yo le dije, suciedad, ese es sucio. Un incircunciso es un sucio. Pero el judío observa como ley, o sea, como costumbre, la circuncisión. Entonces Pablo enfrenta, ¿verdad?, estas cosas porque las leyes y las costumbres judías no pueden instruírsele, ¿verdad?, como ley a los que no son judíos o a los gentiles, ¿verdad? Vamos a seguir en el desarrollo de lo que le trajimos el día de hoy. Más o menos yo pude resumir el capítulo 1 y el 2. Vamos a ver todo lo que podemos hacer hoy. Salvación por la gracia mediante la fe. Ese es el tema del libro de los Gálatas. Creo que le dije que se escribió en el 49 después de Cristo. 49 después de Cristo. Y el autor es Pablo apóstol. Este mismo Pablo que nosotros estamos mencionando. Vamos a leer el capítulo 1, verso 4, a ver qué nos dice. Gloria a Dios. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este versículo es una antigua confesión de fe muy reconocida por la iglesia del Nuevo Testamento. Ella relaciona la muerte de Cristo con el perdón de los pecados y la liberación del presente siglo malo. Es esencial para el propósito salvador de Cristo. Es liberación de los creyentes del mal que domina la sociedad de este mundo. El primer mensaje del evangelio predicado después del derramamiento pentecostal del Espíritu Santo contenía las palabras: sé salvo de esta perversa generación. Eso lo dice Hechos 2:40. Vamos a buscar Hechos 2:40 para leer ahí esto que vemos aquí, ¿verdad? Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Esta misma generación hay que ser salvo de esta perversa generación, porque esta generación practica una vida mala y nosotros tenemos que ser salvos y cuidarnos de esta generación, ¿verdad? Gloria a Dios. Los creyentes deben vivir para Dios y no dejarse controlar por valores, sabiduría, opiniones, deseos corruptos y placeres egoístas que prevalecen en los que son del mundo. Vamos a ver qué dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Anoten y busquen. Romanos 12:2. Dice:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? Entonces tenemos que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Gloria a Dios. Dice que, gloria a Jesús. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que irnos renovando para no vivir conforme a este mundo malo. Tenemos que estudiar la relación del creyente con el mundo para darnos cuenta de cosas que no debemos hacer. El 1.6, vamos a leer el 1.6 de Gálatas, siguiendo con el desarrollo, ¿verdad?, de Gálatas. Gloria a Dios. El 1.6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os halló por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Voy a repetir. Estoy maravillado de que tan pronto os ha alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Tenemos que tener mucho cuidado porque el verdadero evangelio, el que Cristo trajo y enseñó a los apóstoles, según la palabra de Dios, ese es el evangelio verdadero. No podemos seguir otro evangelio diferente. Dice, los falsos maestros habían ido a los Gálatas a tratar de persuadirlos a que rechazaran las enseñanzas de Pablo y aceptaran un evangelio diferente. Nosotros no podemos aceptar un evangelio diferente, un evangelio que su central verdad no sea Jesucristo. Tiene que ser la verdad de Jesucristo, la que Jesucristo le predicó a los apóstoles, la que ellos aprendieron, gloria a Dios, en esos 3 años y medio que el Señor los instruyó. Pues esta gente enseñaban no solo creer en Cristo, sino también incorporarse a la fe judía. ¿Sabes que los judíos creen en la ley de Moisés y practican otras costumbres, como por ejemplo mediante la circuncisión, según Gálatas 5:2? Vamos a ver qué dice Gálatas 5:2. Aquí lo tenemos. Dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. O sea, es Pablo hablando generalmente, tanto gentiles como judíos, ¿verdad? Entonces, la observancia de la circuncisión y la de la ley. Vamos a ver qué dice el 3.5 de Gálatas. 3.5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Dice que, gloria a Jesús, la observancia a los días que los judíos consideraban sagrados. Por ejemplo, nosotros sabemos que los judíos celebran varias fiestas, pero son ellos que las celebran porque ellos establecieron varias fiestas en su entorno que se celebran para recordar que también son instrucciones del Señor. Y
la Biblia claramente dice que hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo. Vamos a leer el verso 1, 7, para ver qué nos dice allí. Gálatas 1, 7. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es uno solo. No acepta liga, ni hay que mezclarlo con nada, sino tal y como Cristo nos enseñó. Ese es el evangelio de Cristo. Y la palabra de Dios nos cambia. Es la misma ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Todos sabemos que Cristo nació, tuvo un nacimiento virginal, creció, se manifestó al hombre, murió, resucitó, se fue al cielo y dijo que Él vuelve. Y los ángeles que anunciaron su resurrección dijeron que así mismo como le habéis visto, volverá. Y yo lo estoy esperando, no sé ustedes, pero yo lo espero. Bendito y alabado sea el Señor. En el 1999, estaba yo en mi casa haciendo un ayuno. Un silicio. Silicio es dormir en el piso, sin almohada. Que hay mucha gente que ponen almohada y colcha. No, sí, claro, yo tendía una sábana bien larga y ponía una almohadita, pero en el piso, no en mi cómoda, en mi cama cómoda, en el piso orando toda la noche y amaneciendo. Yo tuve 30 días con propósito. Bendito y alabado sea el Señor, y el propósito que le pedí al Señor se me dio. Bendito sea el Señor. Pero en ese trayecto de esos 30 días, yo escuchaba en mi radio en mi casa, un radito eléctrico que tenía ahí, a Radio Visión Cristiana. Creo que está ubicada en Long Island, algo así, por el noreste para allá. Y yo la oí en mi casa, allá en Baní, en la República Dominicana. Hermanos, y yo oí un estudio que esa gente dieron de Daniel 2. Y ellos explicaron todos los reinos que representa Daniel 2, aquel sueño que Nabucodonosor quería que se lo interpretaran y no encontraba. Y Daniel, el profeta Daniel, ese Daniel que usted y yo conocemos en la Biblia, estaba en el cautiverio en Babilonia. Y a Nabucodonosor fue que se tuvo el sueño con esa estatua. Y el único que le dio la interpretación fue Daniel. Nosotros podemos leer creo que en Daniel, en el mismo libro de Daniel, 3 o 4 o algo así. No, 2, Daniel 2. Está la narración de ese sueño, el capítulo 2 de Daniel. Y decían esos muchachos que dieron ese estudio. Miren, hermano, ese estudio lo dieron. Empezaron como a las 9 y algo de la noche. Y era la madrugada, digo, en mi país. Era la madrugada y todavía estaba esa gente con ese estudio. Y yo lo oí enterito. Y yo me gocé. Porque ellos decían que todos los reinos que Daniel interpretó en esa estatua que se soñó en Nabucodonosor se habían cumplido. Ay, hermano. Y eso fue en el 99. ¿Sí? O sea, hace 23, casi 24 años que yo oí eso. Pero eso me dio como un valor, una fuerza.
Hermano, porque la palabra de Dios hay que oírla, hay que leerla y hay que entenderla. Y según eso, esos muchachos, miren hermano, fueron estudiosos bíblicos que dieron ese estudio. Gente con sus carreras universitarias, ingenieros, gente que sabían lo que estaban haciendo y dieron ese estudio. Y cuando ellos dijeron del reino que representa la piedra que le dio a esa estatua a los pies, que la tumbó, ellos decían, tal como dice la Biblia, que ese es el reino de Cristo. Eso fue Cristo cuando nació. Y tanto ellos explicaron que ellos decían que lo único que falta es el sonido de la trompeta de 1 Tesalonicenses 4:16. Ya, miren cuánto hacen eso. Y según ellos acordaron, solamente falta el trompetazo. Y yo no creo que yo soy de la generación que se va. Bendito y alabado Dios, hermana Gloria, de la generación que va a volar en el rapto de la iglesia. Y cuando yo hablo este tema, hermano, miren, yo me ruborizo entera, yo me electrizo. Porque como yo oí ese estudio, como esa gente, wow. Yo digo, si esa gente volvieran a repetir eso, pero no sé qué se habrán hecho, porque yo dejé de oír esa emisora y la localizaba aquí se oye, Radiovisión Cristiana, porque eso allá, todo el mundazo oía Radiovisión Cristiana. Sí, yo dejé de oírla, pero no se crea que entre veces lo busco. A ver, ¿qué se han vuelto ellos? Pero esa gente explicaron muy bien. Evangelio claro, pleno. Evangelio sano. Evangelio verdadero. Mire, hermano, con nosotros no nos podemos arrachar ni buscar gente que no sepan en qué están. Bendito sea el Señor. Y leyendo esto, hablando de esto, del Evangelio de Cristo, nosotros tenemos que estar claros en qué estamos nosotros. Bendito sea el Señor. Porque a nosotros nos toca abrirle los ojos a la gente, aclararle a la persona en qué lugar espiritual está metido. Porque nosotros sí somos del verdadero evangelio, del Dios verdadero, del Todopoderoso. Yo lo clamo a gran voz y se lo digo a quien sea, presidente, a quien sea, que nosotros servimos al Dios verdadero, que el evangelio de Cristo es el verdadero evangelio. Amén. Gloria a Dios. Leímos, ¿verdad? El 1:6 y dice que Pablo aquí habla que está maravillado que tan pronto se hayan alejado de lo que Dios, de lo que llamó la gracia, de lo que lo llamó la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No hay un evangelio diferente. El verdadero evangelio es el evangelio de Cristo. Y eso es lo que quiere decir la palabra cristiana. El evangelio de Cristo. Yo soy una cristiana porque yo creo en el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces, siguiendo adelante, dice que un evangelio diferente que ha llegado al hombre por revelación de Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. El 1:12, vamos a ver qué dice el 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Ese es Pablo hablando. ¿Y cuántos se acuerdan de la conversión de Pablo? Aquí el Señor tumbó al mediodía, con el sol al mediodía de un caballo. Porque lo estaba persiguiendo, porque estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Se le apareció a mediodía. Yo no sé. Yo sé que brilló la luz como al mediodía y lo tumbó del caballo, que hasta el pobre quedó ciego. Bendito sea el Señor.
Él dice que es una inspiración del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay un artículo que se llama Inspiración y Autoridad de la Biblia, que hay que leerlo. Está en mi misma Biblia, en la página 1756. Dice, este evangelio se define y revela en la Biblia, la palabra de Dios. No se deben incluir en la Biblia, en el evangelio, o sea, no se deben incluir en la Biblia el evangelio de Cristo, en el evangelio de Cristo, enseñanza y doctrina ni ideas procedientes de personas, iglesias, ni ideas procedientes, ¿verdad?, de tradiciones que no expongan o impliquen la palabra de Dios. O sea, lo que no dice la Biblia no hay para qué inventarlo, ni añadirlo, ni decirlo, porque el que lo hace tendrá su paga. El que lo hace tendrá su paga. Lo dice Apocalipsis 22. Habla de eso. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. No se puede mezclar la palabra de Dios con contenido que no sea el evangelio original de Jesucristo. No se debe pervertir el evangelio, añadirle o quitarle a la Biblia o ponerle los pensamientos que usted quiera. Eso es pervertir el evangelio. Según el versículo 7 del capítulo 1, que ya lo leímos, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el verso 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Amén. Es según Cristo, según Dios. Oiga lo que le pasa al que le añade a la Biblia o le quita. Vamos a leer el 1.9. El 1.9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y usted sabe qué quiere decir anatema? Maldito. Lo contrario de bendición. Entonces la persona que habla lo contrario del evangelio acarrea maldición. Anatema significa maldición. Y la persona queda condenada a la destrucción y recibirá la ira y la condenación de Dios. Eso está aquí, lo acabamos de leer en el 1.9 de Gálatas. El apóstol Pablo revela la actitud inspirada del Espíritu Santo de juicio y de indignación hacia los que tratan de pervertir el evangelio original de Cristo. Ya lo leímos en el versículo 7. En cambiar la verdad del testimonio apostólico. Era la misma actitud, era evidente en Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 23:13. Vamos a leer Mateo 23:13. Gloria a Dios. Aquí dice Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Bueno, Dios, hasta los fariseos, gloria a Dios, los sacerdotes que se la daban de decir lo que a ellos les daba gana. Bendito sea el Señor. Se verá en cada corazón de los seguidores de Cristo que ama el evangelio
de Cristo tal como se revela en la palabra de Dios y cree que son las buenas nuevas, indispensables para el mundo perdido en el pecado. Quedan condenados los que predican el evangelio contrario al mensaje predicado por Pablo, tal como se lo reveló Cristo. Por eso él dice: sé imitadores de mí, como yo de Cristo, porque él imitaba a Cristo, al que lo llamó. Gloria a Jesús. Aleluya. Seguimos con el 1:9. Dice: Dios manda. De Gálatas. Sí, de Gálatas. Dios manda a los creyentes a que defiendan la fe. Judas 3. Vamos a ver qué dice. Nos dice Judas 3. Judas es uno de los Cerca de Apocalipsis. último libro de la Biblia, cerca de Apocalipsis, Antes de Apocalipsis. antes de Apocalipsis, ¿verdad? Judas. Judas 3. Pues, y además tiene un solo capítulo, Judas, entonces vamos a leer el verso 3. Gloria a Dios. Sí, sí. El verso 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El Evangelio es uno, ayer, hoy y mañana. Es el mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Corrijan en amor. El Señor manda a los creyentes que defiendan con fe, corrijan en amor, se separen de los maestros y ministros y otros que niegan las verdades fundamentales de la Biblia, enseñado por Cristo y por los apóstoles. Estas verdades incluyen la deidad de Cristo y su nacimiento virginal. Mateo 1:23 nos dice cómo nació Jesucristo de una mujer. Para los que están anotando, vamos a leer eso. Para los que están anotando, ustedes anotan y nosotros seguimos, ¿verdad? 1:23 de Mateo. Vamos a leer. Gloria a Dios. Dice, el 1:23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, esa es la deidad de Cristo que fue nacido virginalmente. La plena inspiración y autoridad de la palabra de Dios en todo lo que enseña. Gloria a Dios. Hay un artículo que se llama Inspiración y autoridad de la Biblia. Bendito sea el Señor. La realidad histórica de la caída del hombre. Romanos 5:12. La corrupción inherente de la naturaleza humana. Génesis 6:5, 8:21 y Romanos 1:21 al 32. Eso es para los que están anotando. La condición perdida de la humanidad sin Cristo. Hechos 4:12. La salvación por la gracia mediante la fe en Cristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Activada, El Salvador, activada por su muerte
en la cruz. Explica todo, gloria a Dios, en Romanos 3 del 24 al 25. Y podemos ver la fe y la gracia, que también es un artículo escrito para eso. La resurrección corporal de Cristo, Mateo 28, 6. La realidad histórica de los milagros del Nuevo y Antiguo Testamento. Nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Todas estas verdades que se dan sobre el Evangelio de Jesucristo. Todas estas verdades que se incluyen en los principios del Evangelio de Jesucristo. La realidad que Satán y los demonios son seres espirituales. Mateo 4:1, 8:21 y 2 Corintios 4:4. Hay gente que no cree en Satanás, ni creen en los demonios. Y eso es un peligro espiritual, hermano. Porque Satanás existe y hace y deshace, y el que lo ignora pierde. Porque nosotros somos los principales que tenemos que conocer a nuestro enemigo para enfrentarlo. ¿Y cómo usted, si no conoce a su enemigo, cómo usted lo va a enfrentar? ¿Cómo el cristiano enfrenta al enemigo y a los demonios? Orando, ayunando. Porque si usted ve a Satanás y a los demonios acabando con usted y su casa, si usted no conoce la forma de enfrentar al enemigo, ¿cómo usted se va a hacer? Hay que orar, hay que ayunar, hay que enfrentar. Yo le digo que a veces el Señor nos revela, por ejemplo, cosas por las cuales nosotros tenemos que orar. Y la oración nos fortalece y nos da la fuerza de un búfalo para enfrentar a los demonios. Porque, hermanos, nosotros somos llamados a pedir la oración por el cual pastor a la iglesia. Porque si nos ponemos nosotros solos a combatir al enemigo y a los demonios, nos queda nada más un solo diente en la boca. Nos queda un solo diente en la boca. Nos quedamos así y nunca vamos a acabar. Pero una iglesia de pie, como el Señor la impuso, pidiéndole a Dios por las peticiones de su gente, tiene Satanás y los demonios que salir huyendo. Por 7 caminos. Por 7, como dice la hermana Gloria, por 7 caminos se van. Pero si usted se queda en su casa, Satanás no me va a hacer. Yo no creo en Satanás, yo no creo en demonios. Hoy, tremendo cuando una gente dice que no cree. Porque todavía la gente dice, hay gente que dice yo no creo en Dios, pero es porque repiten lo mismo que otros dicen. Pero a la hora de la verdad, creen más en Dios que cualquiera. A la hora de la verdad, creen más en Dios que cualquiera. Entonces nosotros somos llamados a conocer este librito sabroso que tenemos aquí. Reina Valera 1960, o la que a usted le guste, la versión que le guste. El hecho que este librito se llama la Biblia, la palabra viva de Dios. Porque todo lo que contiene este libro es verdadero. Representa al verdadero Dios. Y todo lo que dice es tal y como lo dice. Pero el que lo ignora, pierde. Porque si usted ignora la palabra de Dios, usted no va a saber conocer al enemigo, no va a hacer, como le dije ahorita, no va a saber enfrentarlo. Y no solamente un diente, no le queda ninguno, ¿verdad, hermano? No le queda nada, ¿verdad? Porque se cansa usted y se desbarata enfrentando el mal y no puede. Pero una iglesia de pie, cuando el pastor para la iglesia de pie,
y los pone a orar por el hermano fulano y un problema que tiene. Mire, hermano, no hay demonio que pare. Yo conozco una pastora que yo siempre la pongo de ejemplo. Y ustedes saben quién es. Que por donde ella pone el dedo, pone la bala. Si ella ora por una petición de usted, no estoy haciendo propaganda, es verdad. Usted le dice a ella, pastor, ayúdeme a orar por X y tal problema. Y es la hermana Caballero, la panameña, la pastora Flor Caballero. No hay otra aquí. Usted le dice, pastora, vamos a orar. Y yo sé de lo que le estoy hablando, porque tengo propiedad para hablarlo, porque lo he vivido. Me consta, lo he palpado. Usted le dice a esa señora, pues yo vivo pegada. Yo vivo pegada. Y yo no la suelto. Mire, cuando yo no veo a esa señora, me hace una falta enorme. Y yo la testeo y le digo, ay, no aguanto. Porque ella coopera con todo, con la oración. Y cuando yo la veo a ella orando, yo le digo, hermana, cuando ella dice, vamos a hacer un ayuno de tantos días, ella nos pregunta, ¿cuál es la petición? Y yo le digo, bueno, hermana, vamos a orar por esto. Mire, hermano, por favor, no desperdiciemos lo que nosotros tenemos, porque el que da lo que tiene, dice en mi país, a pedir bien. Entonces nosotros, ya que a mí me tocó en esta hora tener en mi entorno a mi estimada pastora, yo le digo sí, yo le pido, y ella puede decirme ya, hermano, usted no sabe orar, pero ore usted. ¿Me lo puede decir? Yo sé orar, pero quiero que usted ore. Quiero que usted ore porque, como le dije ahorita, hermanos, la fe que tiene esa señora, cuando ella le dice, mira, diablo, te va, se tiene que ir. Y usted dirá, y yo no sé decirle, yo también le digo que se vaya. Y se va. Pero donde hay dos, son mejor que uno. No, que dos son mejor que uno. Y si ella nos dice, vamos a orar, vamos a ayunar, hay que hacerlo, hay que obedecer. Bendito hermano, le estoy hablando con propiedad porque yo vivo eso en este lugar. Y si el Señor me trajo por aquí y está el tiempo que está aquí para que yo conozca eso, amén, bendito sea. Le doy gracias a Dios por el tiempo que tenemos conociéndonos, como 13 o 14 años. Le doy gracias a Dios porque ella también me pide, me dice, hermana Rudy, óreme por esto, ore por fulanito, porque ella sabe que donde hay dos son mejor que uno, y cordón de tres dobleces no se rompe. Bendito sea el Señor. Entonces la enseñanza bíblica del infierno también son valores que nos enseñan, ¿verdad?, el verdadero evangelio. Mateo 10, 28 nos da el panorama de el infierno. Y por ahí dice, es que no hay infierno. Le dio una viejita a un predicador que yo sigo, que el Señor no va a ser tan malo para castigar a nadie mandándolo para el infierno. Y él le dijo a la viejita, no, pero es que el Señor no manda a nadie para el infierno, ellos se van ellos mismos. El Señor no tiene que juzgar a nadie para mandarlo para el infierno, porque ellos se van ellos mismos. ¿Por qué? Porque no obedecen la santa palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 10, 28 y vamos a ver qué nos dice. Gloria a Dios. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquí, hermano, esta nota de aquí, bendito sea el Señor, hay que
saber que hay un demonio, hay un Satán que puede destruir tu alma en el cielo. Hay que abrir el ojo, conocer y aprender para aprender para combatirlo. Dice, el retorno literal de Cristo a la tierra. ¿Quién enseña eso? El Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde está eso? Tesalónica. Aquí, Pedro. en la palabra, ¿verdad? Juan 14:3. Vamos a ver qué dice. Juan 14:3. Los que no creen en el retorno se van a quedar. Palabra que sí. Juan 14:3 nos dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque él dice a él mismo, a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo. Por eso él dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién habló así? Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dice Apocalipsis 19:11. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 19:11. Estamos terminando ya esta parte. Gloria a Dios. 11. Apocalipsis 19:11. Gloria a Dios. Estamos empezando Gálatas, señores, y aquí hay muchas cosas que nosotros debemos de saber, principalmente hoy. ¿Verdad? 19:11 dice, Apocalipsis 19:11, vamos a ver qué dice. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús. Con justicia juzga y pelea. Bendito sea el Señor. Los siguientes pasajes son afines y contienen advertencias entre los falsos maestros. Romanos 16:17. Vamos a leer qué dice Romanos 16:17. Yo creo que ya tenemos que dejarlo hasta ahí, ¿verdad, hermano? Ana Flor, ya se me fue el tiempo. Sí. Romanos 16:17. Vamos a ver. Gloria a Dios, bendito. ¿Cuánto le alaban? Amén. 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Qué dice? Que os apartéis de ellos, ¿verdad? No nos conviene andar detrás de los falsos maestros. Hay peligro. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 2, del 17 al 22. Vamos a leer eso. Segunda de Pedro 2. Segunda. Sí. Segunda de Pedro 2. Vamos a dejar ahí. Segunda de Pedro 2, del 17 al 22. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos,
y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Esto es Pedro aconsejándonos, ¿verdad?, sobre los principios y valores que tiene el Evangelio de Jesucristo. Hay un artículo que se llama Falsos Maestros. Eso también tenemos que leer. Entonces, en conclusión hoy, estoy entregando la primera parte, pero no llegué ni a la mitad de todo lo que traje. Seguimos en la próxima entrega, seguimos con este capítulo. En la conclusión de hoy, yo solamente le traje, oiga lo que yo le traje, que nosotros debemos de estar muertos al pecado, como dijo Pablo, muertos al mundo, que somos nueva creación por la gracia de Dios. ¿Cuál es el tema? La salvación por la gracia mediante la fe. Entonces nosotros somos nueva creación por la gracia de Dios. Debemos de estar muertos al pecado. En el día pasado yo le dije que cuando alguien nos invita para ir a un burbuleo por ahí que no pertenece a la iglesia y que son ofensas a Dios, que nosotros nos tenemos que considerar muertos. No, Esperancita, tu cuerpo no va a coger a deshonrar a Dios por ahí. Tú ya no perteneces a ese mundo. Tenemos que estar muertos al pecado y muertos a la manera de vivir que tiene este mundo, ¿verdad? Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por tu amor, por tu salvación, por tu sacrificio en la cruz del Calvario y por tu enseñarnos esta millonada que es el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, que ayúdanos a amar cada día tu palabra y a defenderla y a estar, Dios mío, pendiente de ella, obedeciéndola hasta que tú vengas o hasta que nosotros vayamos a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.